Hola amigos y bienvenidos a otro vídeo del canal Linux 0, ahora con la segunda parte sobre este escritorio Budgie corriendo sobre Ubuntu, en la que vamos a hacer un breve repaso sobre las aplicaciones que vienen instaladas por defecto y después haremos un poco de personalización del escritorio, que en esta ocasión la verdad es que viene con herramientas que nos facilitan bastante esa tarea. Así que vamos a ir directamente al menú y lo primero que vamos a hacer es colocarlo en modo categorías para que nos sea un poco más fácil de repasar. Tenemos para empezar las aplicaciones de accesibilidad, pues si queremos tener un teclado en pantalla, pues si queremos tener una lupa, tenemos también una lupa en la que podemos ver determinados trozos de pantalla o de texto ampliados. Y por supuesto el teclado, esta es la configuración de onboard y este es el teclado que aparece en pantalla si necesitamos tener un teclado en pantalla. Esto está siempre muy bien, sobre todo para dispositivos que lo puedan necesitar o para personas que puedan necesitar un teclado visual en la pantalla. En los accesorios, pues como siempre tenemos la herramienta de archivos, que en esta ocasión es Nemo, como vimos en la primera parte, la herramienta de bienvenida. También tenemos una herramienta que ahora veremos en personalización, que nos permite cambiar rápidamente el estilo y los temas del escritorio en su conjunto. Tenemos una herramienta que nos permite manejar Budgie dentro de una Raspberry Pi, de un mini ordenador Raspberry. Tenemos también una herramienta para tomar capturas de pantallas. Como veis, podemos hacer la pantalla completa, podemos seleccionar solamente una ventana o una selección que sería, por ejemplo, tomar este rectángulo que acabo de marcar. Siguiendo por el menú en accesorios, pues vemos que tenemos la típica calculadora, que también se puede convertir en una calculadora avanzada, en modo científico también, o financiero, o incluso en modo programación. Vamos a cerrarla. El mapa de caracteres, por si necesitamos buscar un carácter algo poco habitual y para usarlo en algún momento. Tenemos una herramienta muy interesante que se llama Window Shuffle, una herramienta de control de cómo se comportan el gestor de ventanas de Budgie, es decir, cómo queremos que las ventanas se comporten bajo determinados atajos de teclado. Como veis, deberíamos poder mandar las ventanas a las esquinas superior izquierda, derecha, inferior, etcétera, etcétera, con estos atajos, pero también podríamos incluso colocarlas en una rejilla personalizada donde podemos definir las columnas, las filas y todo lo demás. Tenemos la herramienta de discos tradicional en las distribuciones Ubuntu, donde podemos ver cómo está particionado nuestro disco, todos los discos que hay conectados aquí a la izquierda. Tenemos incluso la herramienta de Discourse de Budgie, el canal Discourse en Budgie, que lo que nos permite es directamente ir al área de soporte, que lo tienen dentro de esta herramienta, que es una especie de foro, si queréis, y donde podéis buscar más información sobre la propia distribución, las preguntas más realizadas frecuentemente y una serie de listas de información, o podéis por supuesto hacer alguna pregunta y que os den una solución adecuada. Tenemos un editor de menú por si queremos cambiar, particularmente en este orden de categorías, por si queremos cambiar cómo aparecen las aplicaciones en el menú o incluso ocultar las que no queramos que aparezcan. Un editor de textos muy habitual en los escritorios basados en GNOME, que es gedit. Un gestor de archivadores para archivos comprimidos. El gestor tipográfico, donde podemos ver todas las fuentes que hay instaladas en esta distribución. Como veis, hay bastantes. Nunca hay bastantes, nunca hay suficientes, como dicen por ahí, pero bueno, aquí vienen la verdad bastantes fuentes ya preinstaladas. Y tenemos las preferencias de Planck que veíamos en el primer episodio de este escritorio, la herramienta para realizar copias de seguridad, que se llama, si no me equivoco, es Dejadup, porque es el aspecto que tiene. Efectivamente, es Dejadup. Y aquí podríamos crear pues nuestra primera copia de seguridad del sistema.
lo cual siempre es una buena idea. Y restaurar desde copias anteriores, por supuesto. Aquí también tenemos otro visor. Este parece que solo nos permite visualizar los archivos de tipo de letra antes de instalarlos. El otro era el gestor, el que nos permitiría instalarlo. Y siguiendo por el menú nos encontramos las herramientas del sistema con un control de previsualización que parece que puede permitirnos mostrar ventanas en todos los espacios de trabajo, por ejemplo, o ejecutar la previsualización de todas las herramientas que tengamos corriendo en ese momento en el sistema. Algunas de estas están repetidas, como veis, pero también tenemos estadísticas de energía, tenemos algunos extras. Veis, nos manda a la página de bienvenida de Budgie y podemos instalar algunos extras que están perfectamente integrados con el escritorio. La búsqueda de más controladores, que ya lo hicimos en el primer episodio, el monitor del sistema para ver qué recursos está consumiendo en este momento el sistema. Como veis, solo está manteniendo las 4 CPUs de este equipo en un nivel, aceptable, 31% cada una casi, y consumiendo 1,5 GB de memoria, pero recordar que lo estoy grabando con OBS Studio y es normal que esté exigiendo bastante carga al sistema en este momento. Podemos desde aquí, si necesitamos, parar algún proceso que se haya quedado completamente colgado. Tenemos la herramienta de orígenes del software, donde nos va a permitir añadir o quitar los repositorios que necesitemos. Como vemos, pues tenemos todo el software de Ubuntu activado, lo cual es bastante normal, descargando desde un servidor para España, que es donde estoy ahora mismo. Tenemos también herramientas para bajarnos otras fuentes de software. Es bastante habitual que en Ubuntu esté activado el repositorio de Launchpad. Podemos desde aquí manejar cómo queremos que se realicen las actualizaciones, si queremos que se compruebe diariamente, si queremos que se instalen automáticamente, etcétera, etcétera. La autentificación de los distintos repositorios. Podríamos, de ser necesario, importar claves nuevas, buscar más controladores, que ya lo habíamos hecho antes, o usar actualizaciones aún no publicadas, que obviamente para un usuario recién llegado no va a ser necesario. En registros, lo que tenemos es los registros de todo lo que está ocurriendo en el sistema en tiempo real, tanto en el arranque como durante el uso del sistema, y esto nos puede venir muy bien para saber si ha habido un error crítico y poder copiar y pegar los detalles de este error crítico en los foros de ayuda y que nos echen una mano. Software es la tienda de software, ya la vimos en el primer vídeo sobre este escritorio, como veis. El soporte de idiomas es para añadir otros idiomas en el sistema. Si necesitamos que el sistema tenga distintos idiomas disponibles para los usuarios, por ejemplo. Las aplicaciones que se autoarrancan al inicio, como vimos en la configuración. El terminal que viene por defecto es Tilix. Y la ventana de inicio de sesión, donde podríamos configurar cómo queremos que aparezca el inicio de sesión en pantalla. En la categoría de imágenes tenemos una herramienta para hacer dibujo, una herramienta de dibujo relativamente sencilla. Vamos a mirar cuál es. Es un editor normal de dibujo, no es probablemente de los más complicados, pero parece bastante completo. La verdad, para hacer dibujos sencillos, seguro que nos viene bien. Tenemos un gestor de escáner, es decir, que si conectamos un escáner a este equipo vamos a poder digitalizar imágenes o documentos. Un visor de imágenes que es Gthumb, que es bastante habitual en escritorios GNOME también, basados en GNOME. Y la herramienta de dibujo y diagramas de flujo, logotipos, etcétera, que se llama Draw, que es del conjunto de LibreOffice. En la categoría de Internet tenemos el cliente de correo Thunderbird de Mozilla. Tenemos un cliente de podcast que se llama Gpodder, donde podríamos buscar podcast o pegar una URL de algún podcast que prefiramos para oírlo directamente desde el escritorio. Tenemos el navegador instalado por defecto, que es Firefox, también de Mozilla, y una herramienta para descargarse y compartir
archivos a través de BitTorrent, que es Transmission. En la sección de juegos pues tenemos algunos juegos para entretenernos de vez en cuando, uno que se puso de moda hace bien poquito, 2048, un Mahjong, las minas, un Sudoku y un solitario. No está mal, para entretenernos un rato. En oficina tenemos el paquete completo de LibreOffice. Vamos a mirar, si no me equivoco, estará bien traducido. Efectivamente, vemos que todos los menús están en español, así que no hay mucho problema, no tenemos que hacer nada especial con él. Vamos a cerrarlo. Y también tenemos un visor de documentos, PDF en particular, que se llama Atril, que si no me equivoco es el mismo que viene con el escritorio Mate, que ya vimos en su momento. Bastante interesante. En sonido y vídeo volvemos a tener a la vista el gestor de podcast. Tenemos una herramienta para escuchar radios en internet, un gestor de nuestra colección de música que se llama Lollipop. OBS Studio es el que yo he instalado, esto no vendría por defecto cuando bajarais la distribución. Tenemos un reproductor multimedia que se llama Parole, pero también tenemos el reproductor multimedia VLC para aquellos que prefieran usar VLC porque estén más acostumbrados de otros escritorios. Y tenemos un visualizador de cámara web. No tengo ninguna cámara web en este equipo, así que no funcionaría, no haría nada si la activara ahora mismo. Y este es todo el menú. Como veis, ya vimos en su momento que el menú se puede gestionar de forma con un menú por iconos y por páginas. Como veis, solamente con la rueda del ratón iríais pasando de una página a otra, o si así lo preferís, lo podéis usar por categorías y navegar por las categorías. Yo voy a dejar en iconos de momento, y lo que vamos a hacer es personalizar un poco el escritorio, porque Budgie tiene una herramienta que hemos visto en el menú que es muy interesante a la hora de gestionar los temas y el aspecto en general del escritorio, los iconos, etcétera, etcétera. Así que lo que vamos a usar es o bien la herramienta de bienvenida de Budgie, que la tenemos aquí abajo, en la cual nos vamos a ir a esta parte de aquí que pone Makeovers and Layouts. Voy a maximizarlo para que lo veamos mejor. Tenemos dos apartados: cambiar el aspecto total del escritorio y cambiar la distribución del escritorio. Son dos cosas distintas. Me voy a intentar explicar. Cuando cambiamos el aspecto, lo que estamos cambiando es cambiar los iconos que aparecen en cada ventana, qué tipo de iconos son, cómo las ventanas se vuelven de un tono más oscuro o mediana o más claro. Por ejemplo, aquí veis que los tonos oscuros son más grises que negruzcos. También podemos pasar a iconos completamente distintos, como por ejemplo los que tenemos aquí en este Mojave, donde tenemos iconos completamente redondeados, y además las ventanas pasan a ser parecidas a las de Mac. Voy a aplicar para que veáis a lo que me refiero. Bien, ya lo he aplicado, y si os dais cuenta, los iconos de la ventana han pasado a ser el típico semáforo ámbar, verde y rojo que tenemos en un Mac. Y además, los iconos de todas las aplicaciones han pasado a una versión redondeada de los mismos. ¿Veis? Es un estilo, pues, simulando lo que sería en un Mac el escritorio Mojave. Si queréis volver a un escritorio un poco más, digamos, tradicional, pues, por ejemplo, el que viene, el Arc Design, por ejemplo, sería un escritorio bastante tradicional, muy típicamente Ubuntu, donde tenemos minimizar, maximizar y cerrar, y los iconos han vuelto a ser los que vienen instalados por defecto, como veis. Así que en este cambio de apariencia lo que estamos cambiando es iconos, seguramente fondos de pantalla, la forma en que las decoraciones de la ventana, es decir, los iconos de maximizar, minimizar, cerrar, se comportan, y como veis viene con unos cuantos que podemos instalar o aplicar directamente. Así que muy sencillo de realizar, con lo que nos podemos entretener un buen rato y llegar a algo que, bueno, nos convenza. No obstante, siempre se pueden instalar más desde los repositorios oficiales, o si queréis, como esto es un escritorio basado en GNOME, pues podríais visitar la página de GNOME para ver cómo bajaros más temas, más iconos, etcétera, etcétera, que fuesen compatibles.
En cambio, la segunda pestaña es bien distinta y bien radical. En esta pestaña no solo vamos a cambiar iconos y la forma en que estos iconos aparecen en pantalla, sino que vamos a cambiar la distribución. La que tenemos aplicada ahora mismo es la clásica de Ubuntu Budgie, ¿ok? Y en cambio tenemos la Ubuntu Budgie actual, que es esta de aquí, y que podríamos aplicar la anterior. Podríamos aplicar una configuración que llaman Redmond, que es más típicamente Windows, si queréis llamarlo así. Tenemos una que se llama Eleven, que es una simulación de lo que es Windows 11, y vamos a aplicarla ahora después para que veamos qué podemos hacer con ella. Tenemos una distribución muy interesante que se llama Chrome, que lo que hace es simular el comportamiento de un Chromebook. Vamos a irla instalando, porque también es interesante ver cómo se comporta este escritorio con estos cambios tan radicales de distribución. Tenemos un Budgie muy tradicional aquí, con el menú abajo del todo, parecido a lo que puede ser, por ejemplo, Cinnamon o XFCE. Tenemos otro que es The One. Curiosamente se parece mucho a GNOME en la forma en que Ubuntu instala GNOME. Como veis, tiene, y lo vamos a aplicar para que lo veamos claramente. Veis que acaba de crear una barra lateral con varias aplicaciones y varios atajos directos. Seguimos teniendo una barra superior con la bandeja del sistema, y los iconos de cerrar, minimizar y maximizar han pasado a la izquierda, como en el típico escritorio de Unity, por ejemplo, o de GNOME en Ubuntu. Este Cupertino, pues os podéis imaginar que se refiere a un aspecto un poco más Mac en cuanto a la distribución. Así que hemos visto The One. Vamos a aplicar, por ejemplo, este que se llama Chrome, para ver cómo el escritorio se convierte en algo muy parecido a lo que sería un Chromebook. Aquí está. Vamos a minimizar. Como veis, ha desaparecido por completo la barra superior, no hay nada. Ha aparecido una barra inferior con la bandeja del sistema, Plank con algunos iconos habituales, y el menú se convierte en un menú a toda pantalla en el que nos deberíamos conseguir mover con las aplicaciones o directamente buscándolas, o bien con los botones de la zona inferior. Una forma bastante distinta de manejar este escritorio. Este era Chrome. Vamos a aplicar otro estilo. Vamos a, por ejemplo, aplicar este Eleven, que sería una simulación de lo que podría ser un escritorio Windows 11. A ver qué tal es. Aquí lo tenemos. Vamos a minimizarlo. Como veis, se parece bastante al de Chrome. Bandeja de sistema aquí y un panel central con el menú completamente centrado en pantalla y con los controles de la sesión para apagar, etcétera, etcétera, aquí abajo del todo. Bastante parecido a lo que podría ser un Windows 11. Vamos a volver atrás, y para hacerlo más divertido todavía, también voy a cambiar la apariencia y, por ejemplo, voy a decirle que se comporte como un tema Mojave, de forma que ahora los iconos son los de un Mac. Voy a minimizar, pero la barra ahora está un poquito más translúcida y todos los iconos, como veis, son completamente redondeados. Bueno, un poquito distinto, ¿por qué no? Seguramente en estos paneles podemos configurar algunas cosas más. Por ejemplo, aquí en el estilo, en el panel inferior, que es aquí donde lo tenemos, en la configuración, podríamos reducir un poco el tamaño si queremos. Yo creo que 32 puede estar bien. Por ejemplo, en este escritorio, que es bastante grande, podríamos pedirle que se oculte automáticamente o de forma inteligente, y en la transparencia pues podemos pedirle que sea dinámico en función de si hay una aplicación encima o no. Vamos a probar. Vamos a decir que siempre sea transparente, y además le vamos a decir que se comporte en un modo TOC,
de forma que todo se concentra en el centro. Vamos a ver qué tal queda. Bien. Nos genera unos huecos libres en la izquierda y en la derecha que parece que desaprovechamos un poco el escritorio, es cierto. Y Raven se nos ha venido aquí, pero sigue apareciendo completamente en la derecha. Bueno, una forma distinta de manejar nuestro escritorio. Siempre es bueno tener estas opciones para jugar con ello. Bien, pues ya habéis visto un poco todo el conjunto de aplicaciones que vienen instaladas por defecto con este escritorio Ubuntu Budgie, corriendo sobre Ubuntu, y las posibilidades de personalización que vienen instaladas por defecto y que podemos extender pues instalando más temas, otros iconos, pero ya de por sí viene bastante completo para personalizar el escritorio y usarlo como nosotros queramos. Nada más por hoy, haremos pronto un vídeo explicando qué es eso de los gestores de ventanas, cómo funcionan y qué podríamos hacer sin complicarnos demasiado la vida en un escritorio estándar como es este Budgie o cualquier otro, para que nuestras ventanas se comporten de una forma ligeramente distinta y usen el espacio disponible de la forma más eficiente posible. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle un me gusta o suscribiros al canal para no perderos el siguiente. Muchas gracias y un saludo.